Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios les bendice, mis hermanos queridos. En este momento está usted sintonizado con el programa Transformado por la Renovación de la Mente del Ministerio TRM. Este es su pastor Edwin Malavé. Salimos al aire a través de Radio Apocalipsis Network y la cadena extensa, cadena de repetidoras que llevan esta voz y esta imagen a través del mundo de manera internacional. Millones de ustedes están sintonizados y oyendo esta programación todas las semanas, y les agradecemos, y es por eso que en este momento me preparo para comenzar una serie de mensajes que va bajo un tema sombrilla que lo considero mensajes de formación teológica. La palabra del Señor nos dice que mi pueblo se pierde o se perdió por falta de conocimiento. Veo en muchas iglesias y en muchos lugares a personas que lo que tienen es una especie de ensalada de conceptos religiosos que a veces ellos no entienden, que no entienden verdades, a veces no saben ni lo que es pecado delante del Señor. Personas que no ven nada malo con esto o con lo otro, porque no entienden cuál es la voluntad divina de Dios y no tienen un concepto claro de la palabra divina. Van a la iglesia, adoran a Dios de acuerdo a como se les ha enseñado que la adoración es. Ellos creen que la adoración es actualmente levantar las manos, alabar a Dios, cantar, quizás hacer algunas oraciones de grupo, gritar alabanzas, pero no creo que esa es la verdadera adoración. La palabra del Señor nos dice que el Señor está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y es imposible que nosotros creamos, o es incorrecto que nosotros creamos que la adoración es simplemente venir a la iglesia un domingo en la mañana, un domingo en la tarde, y unirnos en grupo y decir esto es adoración, cuando realmente la adoración es una búsqueda de Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de buscar a Dios? La Biblia dice que en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué es la búsqueda del reino? ¿Qué es la justicia del reino? ¿O qué es buscar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué significa cuando el Señor dice, buscad y hallaréis? Dice, buscad mientras pueda ser hallado. Todas estas cosas se encuentran en la palabra del Señor. Entonces, cuando yo encuentro que Dios está pidiendo que busquemos, Él está diciendo que hay algo que hay que encontrar. Nos enseña la palabra divina que debemos buscar a la sabiduría y a la inteligencia. Y nosotros, pues muchas veces estamos en búsqueda del milagro, estamos en búsqueda de la sanidad, pero no estamos en búsqueda de la santidad. Estamos en búsqueda de tener ciertas ganancias financieras en las que podamos estar contentos y sentirnos muy ricos y darle gloria a Dios y decir, Dios
es el que hizo esto, Dios es el que ha logrado esto en mi vida. Pero, ¿qué has hecho tú por el Señor? ¿Qué conoces tú acerca de Dios? ¿Cómo te conviertes tú en un canal de bendición, donde la bendición del cielo es atraída a través de ti y es para darle a otros? ¿Te conviertes tú en un dador como Jesucristo es dador? ¿Eres tú aquel que das de corazón? Es mejor dar que recibir, dice la palabra. No podemos dar lo que no tenemos, y no podemos tener si no lo buscamos. Y la búsqueda del reino de Dios y su justicia, la búsqueda de las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, las cosas del reino, las cosas del cielo. Si buscamos estas cosas, entonces las podemos recibir y venimos a enriquecer nuestro ser espiritual, enriquecemos nuestra mente, enriquecemos nuestro corazón, enriquecemos nuestra vida. Cuando entramos en santidad, estamos hablando de separación, comenzamos a separarnos del mundo, de lo que es mundo, a separarnos de aquellas cosas que son famosas en el mundo. ¿Sabes lo que encuentro dentro de las iglesias? Personas que vienen a adorar los domingos, encuentro personas que están buscando a alguien que le diga que lo que ellos están haciendo está bien. Ah, pero yo quiero hacer esto. La Biblia dice que no lo haga. No, la Biblia no dice que no lo hagas, es lo que ellos reclaman. Hay tantas personas que establecen una especie de formación teológica, una especie de sistema de fe basado en lo que ellos dicen que la Biblia no dice. En otras palabras, la Biblia no dice esto, por lo tanto yo lleno ese vacío. Pero como la Biblia no lo habla, la Biblia lo deja fuera. Sin embargo, estas son personas que nunca leen la Biblia. Lamentablemente, estoy hablando de creyentes, hermanos, que nunca toman la palabra del Señor ni para leerla, ni para estudiarla, ni para escudriñarla. Es más, si se le pregunta, ¿usted lee la Biblia? Y dice, es que yo no la entiendo. Y esa es la única excusa que ellos dan, y con eso ellos dicen, yo realmente no quiero envolverme con la palabra del Señor. Sin embargo, son las mismas personas que dicen, pero la Biblia no dice esto, pero la Biblia no dice aquello, utilizando la autoridad de la palabra del Señor en una manera negativa, diciendo, aquí hay una omisión sobre lo que yo quiero hacer, y como está omitido en la palabra del Señor, eso me da el derecho y me abre a mí las puertas para hacer lo que quiero hacer. La palabra del Señor dice en un lugar, mucha gente utiliza en ese versículo muchísimo, dice todas las cosas me son lícitas. Entonces son gente escogiendo pedacitos de la palabra aquí, pedacitos de la palabra allá. Por ejemplo, no juzguéis, están diciendo no me puedes juzgar. Luego dicen todas las cosas me son lícitas. Y esas son las cosas que ellos consideran ser conocimientos bíblicos, conocimientos de la palabra del Señor, cuando en realidad nada de eso es un conocimiento verdadero de la palabra del Señor. Personas que en mi pasado encontré que decían muchísimo, pero la Biblia dice que no fumarás. La Biblia dice que no matarás, pero no dice que no fumarás. ¿Cuál es la razón por qué ustedes dicen que no fumemos? Que el fumar es malo. Bueno, yo no lo digo. Lo dice actualmente los médicos, lo dicen los estudios, lo dice la ciencia, lo dice que es algo que va en contra de nuestro cuerpo, es un pecado contra nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de algo como eso? Bueno, si usted está escudriñando la Biblia, usted se va a encontrar con una parte en la palabra del Señor donde dice lo siguiente. Dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser hacedores de lo bueno, no a estar negando lo que es bueno. ¿Sabe qué? La palabra del Señor tiene ley y nosotros tenemos que bregar con esa ley. Mucha gente dice, no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Otro error bíblico que la gente habla, simplemente porque estamos hablando de las tradiciones de leyes de los judíos que se las querían imponer sobre
sobre las otras personas y que Jesucristo los llama fariseos escribas hipócritas que hacen cargas pesadas que ustedes mismos no quieren levantar con un solo dedo. Y eso está en la palabra del Señor. Y entonces queremos tomar eso y establecer que nosotros podemos vivir total y completamente sin ley y sin hacer ni obedecer la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos leyes, porque las leyes son las que nos dicen, nos establecen los límites dentro de los cuales nosotros operamos, tanto en nuestra vida regular, natural, tanto en nuestras responsabilidades con el gobierno y las autoridades de nuestro país, y tanto en el gobierno que tiene Jesucristo, que es el rey. No podemos hablar de un reino y no podemos hablar de un rey y decir que no hay ley, y decir que no hay regulaciones, que no hay aquello que se dice el sí, sí y el no, no. El mismo Jesucristo dice al sí decirle sí y al no decirle no. Y nosotros tenemos que aprender qué es el no y qué es el sí dentro de la vida cristiana. Si usted dentro de su vida cristiana no hace ninguna de estas cosas y usted no se aparta del pecado y no se aparta de la iniquidad, entonces usted puede tener uno de los problemas más grandes que existe dentro de la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, será salvo. Es decir, hay personas que alegan ser salvos, pero la realidad es que no lo son. ¿Y por qué no son salvos? No son salvos porque están haciendo cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es clara. Él mismo lo dice. Apartaos de mí, hacedores de maldad, dentro de ese mismo contexto bíblico. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque cuando estuve enfermo no me fuiste a visitar. Cuando tuve hambre no me diste de comer. Cuando estuve desnudo no me vestiste. Cuando tuve necesidad no hiciste ninguna cosa para mí. No te preocupaste por mí. Señor, ¿cuándo estuviste de esa manera? Bueno, por cuanto no lo hiciste a ninguno de estos pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. No me lo hiciste a mí, dice el Señor. Hay que entender el Evangelio de Jesucristo, hay que entender las verdades de Jesucristo. Nosotros no podemos estar envueltos simplemente en una falsa adoración. Vamos a buscar la verdad, vamos a buscar en el Espíritu. Sí, vamos a entrar en cánticos y alabanza, vamos a reunirnos porque es importante que nadie deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero el congregarnos no es el completo, no es el total de lo que la adoración es. La adoración es una búsqueda de Dios. El Señor está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos ser falsos adoradores. Nosotros tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos el problema de que Dios nos rechace si no estamos haciendo su voluntad, si no estamos viviendo de acuerdo a Él, si no estamos entendiendo la palabra. Cuando hablamos de una formación teológica, estamos hablando de la adquisición de un conocimiento. Y es un conocimiento, no es cualquier conocimiento. Es un conocimiento que no está de acuerdo con el conocimiento de los príncipes de este mundo o con la política mundial o local o lo que sea, cualquier clase de manera de pensar humana. Nosotros tenemos un conocimiento que buscar y es el conocimiento de Dios, es la mente de Cristo. Por eso es que yo insisto en este ministerio TRM, transformados por la renovación de la mente. Porque nosotros tenemos que cambiar, nuestra mente tiene que ser cambiada y nosotros tenemos que entrar
a adoptar los pensamientos y la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos convertirnos en falsos creyentes. Nos podemos convertir erróneamente en cizaña en vez de trigo. Y es al final de la realidad, al final de las cosas que venimos a descubrir, lamentablemente, que no hemos hecho las cosas de acuerdo a la voluntad poderosa y maravillosa de Dios. Así que vamos a entrar ya de lleno prontamente en esta información, en este mensaje que queremos darle a las personas acerca de la formación teológica que tiene que formarse. En ello tenemos que aprender acerca de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué cosas les importa a Dios, cuál es la personalidad de Dios, cómo sabemos y entendemos su existencia, cómo entramos dentro de estas verdades espirituales, cómo las descubrimos. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas en el mundo son movidos por sus emociones? Sea que se hayan movido en ira, sea que estén movidos por el temor, sea que estén movidos por ansiedades y dimensiones de temor en sus vidas, sea que sean movidos por el gozo, por la felicidad o por lo que sea, o por el amor, pero no un amor verdadero o genuino, sino por un amor falso, como lo es el amor al dinero. Y las personas son movidas por todas estas fuerzas, podemos llamarlo ese líbido sexual que se manifiesta no solamente en intereses y relaciones de carácter sexual, pero que se manifiesta en las ambiciones y los deseos carnales, cualquiera que sea, como lo sería una adicción a las drogas, una adicción al alcoholismo, una adicción al cigarrillo, una adicción al sexo ilícito, adicción, y todas estas son cosas que se quieren y las personas dicen, se dejan mover por todas estas cosas. Es ahí dentro de todas estas cosas que algunas personas quieren también querer y lo pueden querer, su carne anhela. La palabra del Señor dice, mi carne anhela a Dios. Así que es posible anhelar a Dios en nuestra carne, como un deseo acerca de Dios, y no necesariamente nosotros encontrarlo. ¿Por qué? Porque las cosas que son emocionales, ambiciosas, deseando quizás posesiones, dinero, casas, todas estas cosas que se desean son cosas que la vista, estos ojos carnales lo pueden ver, nuestros oídos lo pueden oír, y nosotros tenemos que en el tema de esta primera faceta de formación teológica de la que quiero estar hablando, el tema es que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado, tenemos que ser adoradores que buscan en espíritu y en verdad. ¿Y cómo buscamos? ¿Cuál es la manera de buscar? Y ahí está uno de los secretos bíblicos, que realmente no es un secreto, está en la palabra de Dios, pero está revelado a su pueblo, está revelado a los que quieren buscar verdaderamente a Jesucristo.
¿Y qué es lo que está revelado? Bueno, le voy a explicar. Lo que está revelado es que nosotros tenemos que buscar a Dios dentro de un sistema espiritual que se llama la fe. Dios existe, pero tenemos que ir a Él a través de la fe. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. En inglés dice que Él existe, traducido al español. Dice, tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Otra vez, ahí está el asunto de buscar, la búsqueda. Así que para buscarlo hay que tener fe, hay que creer que Él existe y hay que creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él va a dar un don, Él va a dar lo que nosotros estamos pidiendo, lo que están buscando. Estamos buscando conocimiento, sabiduría, entendimiento. Estamos buscando la mente de Cristo y estamos buscando hacernos igual a Él y ser imitadores de Cristo. Esa es la importancia de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo lo buscamos? Bueno, no es con estos ojos, no es con estos oídos. Tenemos que buscar a Dios cuando lo buscamos en oración. La oración siempre está conectada, para que lo sepan. La oración siempre está conectada con la búsqueda de Dios. La oración siempre está conectada con la oración verdadera, siempre está conectada con el escudriñar de la palabra del Señor. Cuando estamos orando, estamos pidiéndole a Dios que nos dé fuerzas, que nos dé victorias, que podamos pelear, que podamos batallar en contra de los dardos satánicos que vienen contra nuestra mente, contra nuestro ser. Y nosotros en oración entramos y comenzamos creyendo a buscar a Dios. Y en ese creer, en ese buscar, lo encontramos. ¿Y qué es lo que Dios comienza a revelarnos en ese momento? En ese momento Dios comienza a revelarnos lo siguiente. Cosa que ojo no vio. ¿Ves? Esto no es un asunto de los ojos. Cosa que oído no oyó. Cosa que no ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Esto es palabra, todo esto es palabra de Dios. Esto está en las Sagradas Escrituras. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que el requisito en este momento es amar a Dios. Y cuando la palabra del Señor dice aquellos que le aman, el requisito es amar a Dios, entonces eso nos lleva a un diálogo que tuvo Jesucristo con sus discípulos y le hace la siguiente pregunta. Él dice, ¿me amas? Si me amareis, si verdaderamente me amareis, entonces hacen lo que yo os digo. El Señor está pidiendo obediencia. ¿Obediencia a qué? A Él es el Rey. ¿Y cómo nosotros lo obedecemos? Nosotros escudriñamos su palabra, escudriñamos sus verdades, escudriñamos sus enseñanzas, descubrimos qué es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer eso. Yo enseñaba hace mucho tiempo un estudio bíblico que se llamaba ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Era uno de los estudios que
que se requerían para enseñar en el Instituto de Teología Bíblica. Y yo como maestro lo enseñaba muchísimo y enseñaba las diferentes religiones y las diferentes maneras de ser, de las personas pensar cuando se trata de su búsqueda de Dios. Y el camino verdadero, cuando dice ¿cuál camino? Hay un camino verdadero que dice la palabra del Señor, que es el mismo Jesucristo diciendo, yo soy el camino. Y hay una parte en la palabra del Señor, en uno de los profetas, cuando dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y cuál es el buen camino y seguidlo. Así que hay que hacer un pare. Mis queridos hermanos, ustedes me están oyendo, yo les amo de todo corazón. Es para ustedes que estoy haciendo esta formación teológica, estos mensajes. Les amo. Es tiempo de parar. Y es tiempo de preguntar. Es tiempo de escudriñar. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de hacerlo de veras, de corazón. Nosotros no podemos continuar en un vivir creyente tan mediocre, donde ni siquiera podemos ser parte de aquellos que evangelizan y que buscan y que salen en busca de almas para Cristo. Dejémonos de estar ofreciendo un evangelio de Dios quiere bendecirte y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Sí es cierto que la bendición viene con Dios y ya hemos sido bendecidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor. Pero dejemos de estar buscando las añadiduras, es lo que quiero decirles. Ellas vendrán a su debido tiempo. Busquemos a Dios y busquemos su reino y busquemos la justicia del reino de Dios. Y vamos a hallar a Dios, vamos a hallar a Cristo, vamos a hallar la mente de Cristo. Vamos a apartarnos de la iniquidad, vamos a dejarnos de estar buscando cómo justificar nuestras malas maneras de ser y de pensar. En una ocasión un hombre en mi iglesia quiso dar un testimonio. Cuando fue a dar el testimonio fue interesante. Dice que él quería un radio. El radio valía casi unos $200. Pero de momento llegó un muchacho en la calle, precisamente con el mismo radio que él necesitaba para su automóvil, y le pidió $5 por el radio. Él le dio los $5, se llevó el radio y se fue a la iglesia a dar el gran testimonio de cómo Dios le proveyó el radio por solamente $5. Lo interesante del caso es que el joven que le estaba vendiendo la radio era un ladrón que había entrado a otro lugar y se había robado un radio, y ahora ese radio él se lo vende a este hombre por solamente $5. Ese hombre no entiende verdaderamente lo que es adorar a Dios, lo que es ser santo. Apártese de todo pecado. Ese hombre que dio ese testimonio se hizo cómplice y parte del robo que se llevó a cabo. Eso no es lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Siga sintonizado con esta programación radial porque vamos a continuar con esta búsqueda, esta gran búsqueda de Dios, esta formación teológica para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendice. Yo soy el pastor Edwin Malavé.